Podcast. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina con M de Mujer. Y hoy sí que estamos de manteles largos porque después de el secretario de Salud Federal, el doctor David Kersenovich, estoy convencida que el segundo cargo en relevancia e importancia en este país tiene que ver justamente con la titular de la COFEPRIS. Así que hoy nos acompaña en Medicina con M de Mujer la doctora Armida Zúñiga y les prometo que vamos a tener una conversación muy interesante. Hasta que se nos dio, Armida, podernos sentar a platicar en Medicina con M de Mujer. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria gustosa de estar aquí compartiendo este escenario contigo. ¿Qué agenda tienes? Porque les tengo que contar que no me tomó unas semanas. Creo que llevamos algunos meses tratando de coincidir para tener esta conversación. ¿Cómo es el día a día? Voy a ir y venir en tu vida, sí. Pero ¿cómo está tu vida hoy, Armida, desde la COFEPRIS? Sí, sin duda una agenda muy llena, muy saturada, con muchos temas. Basta decir que COFEPRIS regula cerca del 16% del Producto Interno Bruto. Y eso hace que la diversidad de temas que abordamos a lo largo del día pues, sea muy vasta. Ajá. Y que terminemos a la hora que sea, no es suficiente para abordar si es el tema de la calidad del agua o los medicamentos, porque a veces se ve a COFEPRIS como medicamentos, dispositivos médicos y vacunas. Y eso es una partecita. Es una parte, ¿sí? Viene todo lo de alimentos, agua, exposición a plomo, por ejemplo. Vigilamos que los juguetes no tengan niveles altos de plomo, ¿sí? Nos coordinamos con 32 entidades federativas, entonces tenemos que tener el día a día y el pulso de cuál ha sido lo relevante en cada entidad federativa en los temas que regulamos. Regulamos también los plaguicidas, la psicotrópica, la industria cosmética, etcétera. Los establecimientos de salud, el tabaco. Bueno, el alcohol, sí. Armida, y además sé que estos 30 minutos valen oro, así que espero tener la capacidad de aprovecharlos al máximo. Y antes de regresarnos a este rol tan importante y tan trascendental para el país que tienes hoy, yo quiero hablar de la persona. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuántos hermanos? Cuéntame un poquito de ese contexto de los primeros años de Armida. Claro. Armida Zúñiga es una mujer orgullosamente hidalguense, originaria del municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, uno de los municipios de mediano desarrollo económico dentro de los 84 que conforman el estado de Hidalgo. Tengo 5 hermanos, fuimos una familia numerosa y bueno, siempre con los principios de los padres que nos inculcaron del salir adelante y lograr las metas que nos proponíamos. Para mis padres la visión de tener a 6 hijos profesionistas lo lograron. Wow. Y ese impulso fue desde que yo recuerdo, desde la primaria, desde muy chica. Cuéntame una cosa, ¿eran 6 hijos? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Sí, 6 hijos, hombres, el mayor y el menor. Yo soy la segunda y la mayor de las mujeres. Okay. Y me tocó jugar un rol muy importante en el tema de ir abriendo brecha para las mujeres, ¿sí? Eso es algo que siempre comento y siempre celebro, porque seguimos abriendo brechas para las mujeres, porque para todos he sabido que había estos roles sociales que jugábamos. A mí me preguntan, ¿tú cuando eras niña querías ser doctora en ciencias? Y yo les digo, no, yo lo que quería era ser diferente a las mujeres que yo veía en mi entorno. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Y además, si alguien está abriendo brecha en este momento, que es tiempo de mujeres, porque me lo dijiste un día que estábamos tú y yo en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, y me gustó escucharte decir con dulzura pero con convicción, este es un tiempo de mujeres, y claro que sí. Y entonces abriste brecha. ¿Tus papás qué hacían? Mis papás eran comerciantes, tenían un negocio en Progreso de Obregón, Y bueno, con el gran esfuerzo que nosotros veíamos ellos sumados también a la labor, era un trabajo en equipo que dio muy buenos resultados, pero debo reconocer que mi madre siempre trató de abrir brecha para las mujeres.
ayudó que yo tenía buenas calificaciones, el primer lugar, y siempre fue la bandera de mi mamá que decía, pero ¿cómo no le vamos a permitir ir a la secundaria si tiene buenas calificaciones? Pero imagínate que además Sí. era algo que se consideraba, o sea, que se Sí. pensaba, porque además es un tiempo en el que normalmente quienes se educaban eran los varones, porque las Sí. mujeres se iban a casar y alguien las Así iba a es. mantener. Así que qué suerte que tuvieras una mamá Sí. que tenía la visión de decir, pues, Armidita es una buena estudiante y tiene que Sí. seguir educándose. Sí, así es, y eso se repitió hacia la preparatoria. Ya cuando estudié la carrera, que vine a la Ciudad de México, a la Facultad de Química, a hacer la carrera de químico farmacéutico biólogo, y ahí no hubo obstáculos, pero ya venían mis 3 hermanas siguiendo la misma ruta, o sea, a la que le tocó abrir ese espacio y cambiar esa mentalidad en el entorno familiar fue a mí. Después para ellas fue más fácil. ¿sí? Claro. Entonces estudié la carrera de QFB en la Facultad de Química y luego fui a trabajar a la Universidad de Hidalgo, a quien agradezco mucho. Pero espérame, es que así son todas las mujeres Sí. profesionales, siempre se nos muestran en este podcast, porque van y en 5 minutos Sí. hablan, ya todo está listo, ya, y es más, me quieren hablar de los planes futuros, pero espérame. Sí. ¿Cómo fue salir de provincia? ¿No? Porque allí hay un entorno diferente, más familiar, de mayor protección, y venirse a la Ciudad de México, además a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, que no gratuitamente se le dice ciudad universitaria porque es verdaderamente monumental. ¿Cómo fue ese cambio y por qué química? O sea, había cosas más sencillas. Sí, sin duda. Esa pregunta me la hicieron muchos integrantes de mi entorno social en ese momento. ¿Por qué química? ¿No? Ajá. En principio quería ser médico, Ok. solo que había un tema. Yo quería egresar, tener un título de la UNAM, de la Universidad Nacional. Y para ese momento, estoy hablando de los años 70, la carrera de médico estaba en la Universidad de Hidalgo, entonces tenía yo que ir a hacer un propedéutico, y no había una revalidación inmediata. Y el hecho de pensar en perder un año me hizo decidir en tomar alguna otra alternativa muy similar en las ciencias de la salud. En las ciencias de la salud. Regresé al campo de la salud, pero eso me hizo identificar que en la carrera de químico farmacobiólogo había muchos procesos biológicos bajo estudio, ¿sí? La microbiología, la bioquímica, la fisiología, que puede ser de nivel general o bacteriana, que era mi campo de especialidad, pero eso me atraía, por eso estudié la carrera de QFB y siempre pensando en dirigir un laboratorio. Esa era lo que tenías en tu cabeza. Sí. Ok. Sí. Eso es lo que tenía yo en mente. Nunca identifiqué si era propio o era del sector público, pero yo quería dirigir un laboratorio. ¿sí? Fíjate que hoy debe ser muy inspiradora para los, como les decimos en México, los QFBs, ¿no? Químicos, farmacéuticos, biólogos. Porque, por un lado, la institución que lideras, pues pasa por absolutamente todos los procesos en los que estos profesionales trabajan, pero también porque dejó de ser el profesional que decía cumple o no cumple, revisa o no revisa, para convertirse en alguien verdaderamente relevante. Yo misma te comparto que en Grupo SOIN de mi organización, una muy buena parte de los profesionales son QFBs porque tienen una formación, Armida, que combina la sensibilidad por las ciencias de la salud, pero por otro lado, la rigurosidad de los procesos y de la calidad. Ustedes sí que lo tienen tatuado y así los formaron. Sí. Es parte, parece ser, del material genético una vez que nos graduamos como químicos y desde nuestra formación. Además, cuando yo llego a trabajar a la Universidad Autónoma de Hidalgo, daba clases de química, de diferentes ramas de la química, pero también integramos el Centro de Investigaciones Químicas en la universidad. Entonces, el trabajo del químico en el laboratorio, como de muchos otros profesionales, es un trabajo muy rigorista científicamente hablando, con una base técnica muy sólida. Y cuando le sumas los sistemas de gestión de calidad, que también ha sido parte de mi formación, se vuelve un trabajo muy rigorista y se vuelve y se
convierte en el pilar estratégico de la toma de decisiones de una agencia reguladora. Totalmente. O de los programas de vigilancia epidemiológica. Totalmente. O de una empresa que produce claro, productos, claro. insumos químicos o cosméticos o para la salud. Sí. A ver, y ya eras feliz, digo yo, o sea, ya te habías graduado, ya estabas trabajando en la universidad de tu estado, siendo docente. Normalmente las mujeres exitosas, la gente de pronto tiene esta idea de que son mujeres solitarias, que difícilmente hacen una familia, que no tienen hijos, que no se casan. ¿Cuál ha sido tu vida personal, lo que me quieras contar, por supuesto, desde ese otro aspecto como mujer? Sí. Bueno, justo en Pachuca, que por cierto a la universidad iba yo a trabajar 6 meses y me quedé 25 años. ¡Ándale! Trabajando en la universidad. ¿Por qué? Porque ahí conocí al padre de mi hija y ahí hicimos vida de familia. Soy orgullosamente madre de una hija, de Marimar. Es mi orgullo. Acaba de graduarse de médico, por lo tanto también estoy muy, muy feliz. Y allá hice vida 25 años, muy, muy contenta, o sea, muy a gusto. La misma universidad me dio todo el apoyo para hacer la maestría y el doctorado ahora en el Instituto Politécnico Nacional. Porque aquí donde la ven, no se quedó ahí, hizo su maestría, es doctora en ciencias. Bueno, ya me dijiste, yo quería dirigir un laboratorio, pero ya con la docencia, con la experiencia profesional, ¿por qué hacer un doctorado en ciencias? Sí, el mundo académico me fue ayudando a identificar la necesidad de estar siempre actualizado. Y si queríamos en la universidad instaurar los programas de maestría y doctorado, pues había que tener un liderazgo en estos temas y, por supuesto, tener los grados académicos que se requerían. También era una época donde la universidad estaba muy boyante y muy activa en la formación a nivel de posgrado de toda su planta académica. Entonces, me ayudó el insertarme en esas metas institucionales, ¿sí? Y por eso decidí hacer una maestría y un doctorado que yo creo que es de los grandes logros que yo como profesional sigo sintiendo en mi vida. Cuando me preguntan los jóvenes, ¿por qué hacer un doctorado? Y les decía, porque te cambia la vida, te cambia la forma de pensar, te hace muy sensible, ¿sí? Te hace muy sensible a identificar que estás trabajando además para atender, quizá no resolver, pero sí atender problemas y temas que tienen que ver muchas veces con los grupos más vulnerables, con los más desprotegidos, y entonces te enganchas a líneas de investigación, te comprometes con actividades educativas, que sigues viendo esa tendencia de integrar a las mujeres, de integrar a las mujeres indígenas, de integrar a las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Sí? Eso siempre me ha movido también. Entonces, fue parte de todo el reflexionar qué quería yo hacer con mi vida profesional, el llegar a identificar que necesitábamos un posgrado. Hoy es más común que los jóvenes identifiquen la posibilidad de los posgrados porque además hay mucho más oferta educativa. Pues déjame hacer un paréntesis aquí. Primero, para felicitar a Marimar, a tu hija, por graduarse de medicina, pero además, porque qué envidia tener una mamá como tú, qué inspiradora, y seguramente ella también va a escribir sus propias líneas en el sector salud. Sí. Ahora, ¿cómo llegaste a la COFEPRIS? Porque todo esto es academia, enseñanza, educación, estabas en provincia. ¿Cómo llegas a la segunda posición más importante en el sector salud federal, que después de la Secretaría de Salud es la COFEPRIS? ¿Cómo llegaste ahí, Armida? Trataré de resumirlo. Tenemos tiempo. Sí, estando yo trabajando en la universidad, quien había sido mi superior como directora de investigación era en ese momento la secretaria de Salud en el Estado. Okay. Acababan de inaugurar el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Y un día coincido con ella y me dice, estoy muy preocupada porque el laboratorio, pues ya fue una inversión cuantiosa, hay compromisos nacionales e internacionales y no he logrado que se active al 100%. Quiero que me ayudes. Se arreglaron algunos asuntos y llegué a dirigir el Laboratorio de Salud Pública en el año 97.
pero yo iba también por unos meses mientras terminaba esa administración estatal. Ajá. ¿Sí? Terminó la administración, me renovaron el nombramiento como directora y ahí estuve en el Laboratorio Estatal de Hidalgo 10 años. Entonces ya estaba yo dentro de la Secretaría de Salud Estatal, siendo parte del Sistema Nacional de Salud y dentro de la administración pública. Conjugué algún tiempo academia con administración pública, después tuve que decidir a dónde quedarme y me quedé en la administración pública. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste estar en la administración pública? Porque de un lado la responsabilidad es muy grande, Sí. pero también las consecuencias luego para los funcionarios públicos, porque una firma, porque el manejo de recursos es complicado. Sí. ¿Por qué sí decidir en la función pública? No fue fácil, fue muy difícil tomar esa decisión, pero mis metas a futuro se alineaban más, ¿sí? Se alineaban más en el sector público, y el sector público tiene algo que te produce una adicción, el que día a día sea diferente. Si tú no tienes los días iguales, no, eso me queda el claro. El día a día es completamente diferente y puedes saber a qué hora comienza tu primera reunión del día, pero no a qué hora terminas. Y vas en el trayecto rumbo a casa a la hora que sea en la noche y vas atendiendo, respondiendo, comentando con tu equipo, y mañana me cambiaron esto y ahora pásenme esto, y la información, y vas revisando temas. Todos los días, te lo juro, son completamente diferentes. Y el hecho de sentir también que estaba yo explorando un nuevo ámbito de mi vida, más allá de lo académico, que es de por sí de lo más hermoso que he vivido en mi etapa profesional, pero el hecho de saber también, el estar en la administración pública me permitió conocer los 84 municipios de mi estado, estar atendiendo brotes importantes en diferentes regiones. Eso es un valor agregado bien interesante, ¿sí? Termino como directora de laboratorio porque me designan comisionada estatal en el estado de Hidalgo. Ya estar como directora de laboratorio son una función doble, ¿sí? Atiende uno las muestras que llegan por parte de la autoridad sanitaria, agua, alimentos principalmente, pero también muestras humanas para los programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, prácticamente desde que llego en el año 97 al laboratorio de Hidalgo, empiezo a tener el contacto con la Secretaría de Salud Federal y con lo que antes era la COFEPRIS, porque la COFEPRIS surge después. Pero cuando me nombran comisionada estatal, entonces ya mi vínculo con la COFEPRIS es muy directo, ¿sí? Y se integra la COFEPRIS en el año 2021. Okay. ¿Sí? Yo ya era directora del laboratorio y enseguida pasé a ser comisionada estatal, y mi vinculación con la COFEPRIS era del día a día y todos los programas y todos los proyectos que teníamos que empatar, y siempre haciendo propuestas, siempre innovando. Como región centro que conformaba el estado de Hidalgo, teníamos un pulso muy importante en el trabajo hacia el nivel federal. Posteriormente, y siendo comisionada estatal, mi hija, Marimar, vino a estudiar a la Ciudad de México, y bueno, decidí cambiar mi vida hacia regresar a la Ciudad de México, cosa que siempre me gustó muchísimo. O sea, no me generó ningún ruido el pensar regreso de un ambiente mucho más tranquilo que vivíamos en Pachuca a la Ciudad de México. Yo lo que quería es estar cerca de mi hija para apoyarla, acompañarla y demás. Y coincidió con una oferta de una plaza en COFEPRIS, en el Laboratorio Nacional de Referencia, que es la CAYAC. La CAYAC. Y llegué y concursé por una plaza, una dirección ejecutiva, ¿sí? Posteriormente fue a los 6 meses, el que era el titular de CAYAC renunció porque se fue a estudiar un posgrado, ¿sí? Y me designan a mí directora de CAYAC en el año 2011. 2011. Y voy a hacer 2014. 2014. Sí. Voy a hacer aquí un paréntesis para que me ayudes a explicarle a la gente lo que significa ser la directora del CAYAC, porque no es menor, es un área muy importante de la COFEPRIS, muy relevante, muy técnica también, de una altísima responsabilidad. Ayúdame a explicarlo. Con muchísimo gusto. El trabajo que se hace en cualquier laboratorio de este país es un trabajo muy silencioso, y más en un laboratorio público. CAYAC es el laboratorio más importante del país en términos de que da el soporte a las decisiones de la autoridad sanitaria. Por ejemplo, un trabajo relevante que hace CAYAC es el análisis de vacunas.
todas las vacunas que se aplican en territorio nacional pasan por análisis en Kayak lote a lote, salvo después de ciertos años de historial sanitario de ese producto. Bajo buenas condiciones puede ir disminuyendo el porcentaje de análisis, pero de inicio es el 100%. ¿Sí? Requerimos personal altamente capacitado y está ahí en el laboratorio. Requerimos tecnología de punta porque evaluamos con las mismas metodologías cualquier vacuna producida en cualquier región del mundo por cualquier laboratorio fabricante. Y durante la pandemia hicimos un trabajo fundamental porque dos de las vacunas que se aplicaron en México para el control de la COVID-19 fueron analizadas completamente en el laboratorio. En tiempo récord implementamos los métodos en tiempo récord. Estamos nuestra plantilla al 40%. Como para evaluar algo que además no conocíamos. Así es, así es. ¿Cómo viviste? Porque justo mi intención de explicar qué hace Kayak debió ser una experiencia muy formadora, pero inolvidable también por la criticidad para ti, o sea, estar parada como directora de Kayak para evaluar unas vacunas que por un lado todos estábamos anhelando, pero después todos le temíamos y el nivel de responsabilidad. ¿Cómo fueron esos días, Armida? Yo creo que fue un gran esfuerzo del gobierno mexicano. Todos los días estábamos conectados en teleconferencia con diversas dependencias del gobierno de México, pero también con los laboratorios fabricantes que venderían y se aplicarían esos productos acá en México. Iniciábamos muy temprano, además en un contexto, porque Kayak está en la zona de hospitales. Sí. Todo el día era escuchar las sirenas de las ambulancias que llegaban a los hospitales. Veíamos desde mi oficina los helicópteros que aterrizaban en las azoteas de los grandes institutos de salud. O sea, el ambiente era de mucho estrés, pero yo creo que fue la oportunidad, así como los médicos, las enfermeras, todo el personal dentro de un hospital sacó la casta por nuestro país. Yo lo viví y me vuelvo a acordar y se me eriza la piel, porque es una experiencia que quiero seguir contando y una experiencia que quiero escribir algún día, cómo lo vivimos desde el laboratorio. Y nuestros expertos técnicos de laboratorio, en reuniones a las 9:10 de la noche con China, con Inglaterra, revisando cada metodología analítica, los avances, las validaciones, los programas de implementación, qué sé yo, pero al mismo nivel, ¿eh? O sea, nuestros expertos, y hablo por los que tenemos en COFEPRIS y los que tenemos en Kayak para el análisis, entre otros productos de vacunas, son altamente calificados y competitivos a nivel mundial. Hicimos valer lo que tenemos, una gran fortaleza que tiene Kayak son sus sistemas de calidad. Vuelvo a lo mismo, el trabajo en el laboratorio tiene que ser así, con un rigor científico y técnico muy amplio, pero además demostrable, ¿sí? El laboratorio está certificado en ISO desde el año 2000, acreditado bajo la norma técnica 17025 desde el año 1992, o sea, ha sido un referente Kayak en los sistemas de calidad de los laboratorios públicos y privados de México y sigue siendo un referente a nivel América Latina. Hoy OPS identifica a Kayak como la gran fortaleza en América Latina para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios de que cada país está trabajando para lograr reconocimientos de la OMS. Además, Kayak es un laboratorio precalificado, que quiere decir reconocido por la Organización Mundial de la Salud, justo para el análisis de medicamentos. A ver, y cuando ustedes escuchan todo esto, y uno piensa en la COFEPRIS, que voy a regresar a explicar un poquito qué hace la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, y escuchan ustedes la historia de la doctora Armida Zúñiga, de sobra está que capacitada y que con experiencia y que con argumentos técnicos y con toda la pasión que demuestra, estabas más que calificada para esa posición. Pero en nuestro país, lo tengo que decir, tradicionalmente esa posición es más política, ¿no? Es una posición además nombrada por la Presidencia de la República. Eres la primera mujer en tener esta posición y alguien me decía el otro día, basta de que estemos contando primeras mujeres, y yo digo, sí, bueno, pues entonces dime la segunda, la tercera, la quinta y la décima para que podamos normalizarlo, pero por lo pronto
además estás rompiendo esquemas porque eres la primera mujer en ser comisionada de esta institución tan importante. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿por qué? Nos quedó claro. Tenías los argumentos, la experiencia, la calificación, habías demostrado de sobra en un momento crítico para la salud pública del mundo, que lograron sacar adelante, que no se nos olvide que en México aterrizó las primeras vacunas de toda la región, que pudimos hacer un proceso de vacunación en un tiempo récord, que pudimos salir del confinamiento en los estados que estaban confinados. Que no se nos olvide que también hubo allí, así como hay cosas que hay que revisar y que hay que cambiar, momentos que cambiaron la realidad que estábamos viviendo. Pero de eso a que te nombren comisionada es otro boleto. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí? Pues fui dentro de las personas que se consideraron, Sí. se evaluaron, se entrevistaron y al final la decisión fue hacia mi persona. Influye mucho lo que acabas de comentar. Uno, conozco a la COFEPRIS. Estoy en el mundo regulatorio desde antes que naciera la COFEPRIS. Antes eran direcciones generales. Se integra la COFEPRIS en el año 2021 y me toca ver, siendo parte ya del sistema, qué esperaba México de su ente regulador, de su agencia reguladora sanitaria. Pero siempre estuve muy cerca de todo ese proceso, de tal manera que yo creo que algo que en la vida nos ayuda mucho a todos es aprender. Y aprender de buenas experiencias y de aquellas que desde tu propia perspectiva no pueden ser la mejor, pero que a lo mejor lo puedes mejorar. Y muchas veces decía yo, pues ni modo que no se pueda hacer de tal manera, ¿sí? Y finalmente, pues llegó el momento que me hablaron y acepté. Acepté quizás sin haberlo pensado mucho, porque convencida estoy que es tiempo de mujeres. Y convencida estoy que las mujeres en cualquiera de los ámbitos del desarrollo humano sí tenemos una forma de ver la vida y de ver las formas diferente, no más importante ni menos importante. Diferente. Diferente. Totalmente de acuerdo. Diferente, y que esa diferencia es la que va muchas veces identificando hacia dónde queremos dirigir una institución. Mi objetivo está claro ahí y está puesto, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Pero hay que medir, hay que implementar, hay que revisar, hay que evaluar, hay que mejorar. Y bueno, te puedo hablar de todos los principios de la calidad que pueden aplicar, pero simplemente creo que esa visión de ser muy resolutivos y de aterrizar los grandes proyectos es lo que puede hacer de mi gestión al frente de COFEPRIS, siendo la primera mujer comisionada federal, lo que puede ser uno de los hitos que van a marcar la diferencia. Sí. Se barajaron muchos nombres, algunos con por mucho mayor poder político que tú, más reconocidos, más famosos en el ámbito del servicio público. Y sin embargo, tu nombramiento, lo sabes y lo saben muchos de los que nos están escuchando, para el sector salud fue una gran buena noticia. Fue una extraordinaria noticia saber que teníamos a alguien técnicamente preparado, que conocía a profundidad, como lo has descrito hoy, la institución, para atender no una, sino muchas necesidades. Y como son muchas, me gustaría, Armida, que nos compartas qué estás haciendo. O sea, este primer año de gestión, ¿dónde están tus prioridades? ¿En qué han avanzado? Y especialmente, ¿cuál es el legado que quieres dejar? O sea, tu paso como la primera mujer por la COFEPRIS va a marcarnos qué. Pero empecemos por lo que están haciendo hoy, por sus prioridades y los resultados, porque sé que ya hay resultados de este primer año de gestión. Sí, primero me gustaría comentar que el mundo regulatorio ha desarrollado hoy un ámbito de las ciencias regulatorias, que también es parte de lo que yo quiero hacer, como desde la formación de los profesionales de la salud que van a incidir en el ámbito regulatorio, les transmitimos la importancia del cumplimiento con la normativa sanitaria. Y no hablo solo de químicos, hablo de médicos, hablo de licenciados en Derecho, que sepamos que un mundo regulatorio existe y que está basado en ciencias regulatorias, para que cuando el médico quiera poner su clínica,
tenga todo el conocimiento de la información, incluso a dónde acercarse y cómo accesar a la información, cuando tiene que dar de alta su establecimiento para una licencia sanitaria, o la publicidad de su establecimiento médico, o el químico en su laboratorio. Es decir, las ciencias regulatorias son un boom que hoy tenemos a nivel mundial para que permeen desde el proceso de formación de los profesionales de la salud. Bueno, ¿qué estamos haciendo en COFEPRIS? Algo que a mí nunca me gustó escuchar de la institución en la cual he elaborado los últimos años de mi vida, es que se identifica al regulador como una parte de la administración pública lento, que los procesos tardaban mucho, burocráticos, complejos, cuando lo que yo veía en mi día a día era a mis compañeros de verdad aplicarse al 100, al 1000, a lo que fuera necesario para sacar adelante una institución. Trazamos varios ejes, ¿sí? Uno de ellos, sí, y ha sido una instrucción de alto nivel, abatir el rezago. El rezago, ¿sí? 2, alinearnos a Plan México. Y alinearnos a Plan México, en Plan México está la COFEPRIS como el ente regulador que debe ser, o sea, que dejamos de ser un obstáculo a la inversión, al desarrollo y a la investigación en el área correspondiente, para pasar a ser un regulador que te va a seguir vigilando, y el papel del regulador siempre va a ser garantizar calidad, seguridad y eficacia de los productos, de los insumos, incluso el apego a buenas prácticas en hospitales y en diversos establecimientos, en plantas, por ejemplo, de alimentos, de medicamentos. O sea, ese es nuestro papel, pero que no seamos el obstáculo, ¿sí? Sino que con base en rigor técnico-científico logremos establecer un vínculo, ¿sí?, con el sector regulado en su conjunto, y estoy hablando sector público, privado, social, para facilitar el entendimiento de los procesos regulatorios. El otro eje es la simplificación y digitalización de procesos que hoy tenemos a cargo de la Agencia de Transformación Digital, a cargo del maestro Pepe Merino. Llevamos muy buen avance. De 340 trámites hemos impactado ya cerca de 220 trámites simplificados, y simplificado significa, si teníamos 20 requisitos de ese trámite, ahora estamos quedando a la mitad. Estamos eliminando no trámites que están relacionados con el sustento técnico que debe tener ese producto para garantizar calidad, seguridad y eficacia, sino requisitos administrativos. Prácticamente para cada trámite que se hacía pedíamos la misma información administrativa: el propietario, sus datos, su RFC, su acta de nacimiento, todo. Todo eso se ha eliminado porque se están formando bases de datos públicos que, a través de una sola clave de acceso, el sistema de cualquier dependencia va a poder jalar toda esa información. Entonces, todo lo administrativo, todo lo burocrático quedó ya en el pasado. Y el otro tema es la simplificación en tiempos de respuesta. Protocolos clínicos, por ejemplo, teníamos 90 días de tiempos de respuesta, quedamos en 40, ¿sí? Prácticamente nos hemos ido a la mitad. Wow. Y hay trámites que teníamos desmenuzado, ¿sí?, a un nivel de mucha confusión con el usuario. Los hemos compactado, y por eso de 340 trámites esperamos quedar en alrededor de 200, 220. Ya llevamos un buen avance en eso. El siguiente paso es la digitalización de esos nuevos procesos, para lo cual estamos también trabajando ya con la agencia. Este trabajo es diario, es permanente, ¿sí? El otro tema es el ámbito internacional. La COFEPRIS en América Latina, es una de las 8 agencias reconocidas por la Organización Panamericana de la Salud como agencias regulatorias nivel 4, que es el nivel más alto. Vamos juntos con FDA, con Health Canada, con Cuba, con INVIMA de Colombia, con Anvisa de Brasil, con la agencia de Argentina también, ANMAT, y con el Instituto de Salud Pública de Chile. Pero el mundo también ya cambió. Y ahora dicen, no basta con que tengas el reconocimiento como ARN nivel 4 de OPS. Ahora vamos hacia los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que son mucho, mucho más estrictos. Queremos ser reconocidos con WLA, es uno de los objetivos también plasmados en Plan México, es decir, queremos tener el reconocimiento de agencia sanitaria del más alto nivel. Para encuadrar un poco en lo que esto significa, FDA
que tiene recursos, que tiene mucha capacidad desarrollada ya en estos temas, lo logró apenas en mayo. Y el mes pasado lo acabo de lograr Canadá. Y en la siguiente línea estamos Brasil y México. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, ese es un trabajo, pero eso nos permite alinear todos nuestros procesos a los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Ahí convergen en este ejercicio todos los ejercicios de reguladores y de grupos de trabajo de reguladores como ICH, como PICS, para inspecciones. ICH da las grandes líneas a nivel mundial, deriva de OMS. Entonces estamos hoy alineados a ese esfuerzo y queremos ser reconocidos como doble, no por tener un reconocimiento. Esto va a significar mucho para el país y mucho para la COFEPRIS, porque el estar alineados y estar en la lista de WLA de la OMS nos va a permitir que COFEPRIS esté en la lista, en algún momento estaremos igual que FDA. Entonces yo reconozco los procesos de FDA y FDA me reconocen. Maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Porque eso tiene un impacto para las personas que tiene que ver, por ejemplo, con un acceso mucho más rápido a la innovación, con un acceso mucho más rápido a las nuevas tecnologías, pero por otro lado a la certeza, a la seguridad de que todo lo que tiene una autorización de la COFEPRIS es seguro, como dices tú, y que tiene que ver con la calidad. Armida, ¿cuál va a ser tu legado? ¿De qué nos vamos a acordar? Nos vamos a acordar de muchas cosas porque eres una mujer maravillosa, pero además de ser la primera mujer que lidera la COFEPRIS, tu legado al terminar tu periodo, ¿cuál será? Sí. Uno, yo creo que haber sentado las bases de los cambios en COFEPRIS, que hoy lo estamos operando como autoridad, necesitamos hacer cambios a nivel de decretos, a nivel de reglamentos, a nivel normativo, y lo estamos haciendo también, ya tenemos avances muy importantes. Pero yo quisiera que se viera la gestión de Armida Zúñiga en COFEPRIS como una gestión muy transparente. Y todo lo que estamos haciendo lo estamos dirigiendo hacia una gestión transparente de la COFEPRIS, pero sobre todo una agencia ágil y que la sociedad nos identifique. No como una agencia lenta, burocrática, tardía, que no aporta, sino como lo que se pretende en Plan México es que se vea la COFEPRIS como el ente regulador que va de la mano con la industria, con los investigadores, con quienes están desarrollando medicamentos o prototipos de dispositivos médicos para que la agencia regulatoria esté presente desde su inicio, y ese es uno de los cambios que estamos haciendo. Pero ante todo quiero que se vea una COFEPRIS con M de mujer y con un sentido altamente humanista. Primero hacia el equipo que conforma la COFEPRIS, y dentro de él está todo el sistema federal sanitario, ¿sí? Son cerca de 6,000 compañeros que tenemos en el sistema federal sanitario, pero que nunca perdamos de vista en COFEPRIS la importancia de un registro ágil, porque de eso depende que el medicamento pueda estar disponible para la persona, o bien de haber hecho un análisis de laboratorio de un alimento a conciencia y haber impedido que ese alimento ingresara al país porque tenía contaminantes que iban a dañar la salud de las personas. Y en ese sentido, el rigor científico y el rigor técnico es lo que queremos que prevalezca y que sea la base de las acciones que tenemos en COFEPRIS, sumado a lo que como seres humanos y como mexicanos somos, que es siempre tener la visión de que queremos ser una mejor institución en base a lo que seamos todos como mejores personas porque servimos a las personas, y nunca perder de vista que nuestro eje fundamental de nuestro trabajo diario está allí, en las personas que tienen nombre y apellido, que está tomando un agua, que está comiendo un alimento, o que está en un hospital esperando que le llegue un medicamento, o que está esperando la vacuna para prevenir las enfermedades, ¿sí? Es como yo identifico que quisiera que mi administración se viera una vez que concluya. Armida, ha sido un episodio súper inspirador. Creo que podríamos hablar horas enteras porque apasionante eres tú, apasionada estás por lo que estás haciendo, y la COFEPRIS es una institución muy relevante, muy importante para todos los mexicanos. Yo te deseo el mayor de los éxitos,
Por supuesto Gracias. que los micrófonos Sí. de Medicina con M de Mujer, los de Health Café, los de todo el grupo están disponibles para ir comunicando todos estos avances de la COFEPRIS, para contar que sí se Sí. puede, para entender tu institución como una institución, como lo que es estratégica, no solo para la salud, sino para el desarrollo económico y social del país. Y estoy supremamente honrada de que hayas dedicado estos minutos a platicarnos de ti, de tus proyectos y a contagiarnos con esta pasión por trabajar por México. Pues yo te agradezco mucho el espacio que nos permite hoy difundir esta institución que es tan importante para el desarrollo del país, porque no hay mexicano que no tenga alguna acción en su día a día de temas que no sean regulados o vigilados por la COFEPRIS. Esa es la importancia de nuestro trabajo y te agradezco muchísimo el espacio y por supuesto te tomamos la palabra y habremos de hacer la versión siguiente y las que sean necesarias para continuar difundiendo el trabajo que estamos haciendo hoy en COFEPRIS, siempre con el apoyo, por supuesto, del doctor Kersenovich. Pues, Armida, que sea un compromiso. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya nos veremos en otra emisión de Medicina con M de Mujer, pero para todos los que trabajan en el sector salud, de alimentos, de servicios de salud, este episodio es una joya que no se pueden perder. Yo soy Juana Ramírez y le agradezco que nos veamos una vez más aquí en Medicina con M de Mujer. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.